Uruguayos haciendo el futuro Uruguay. Muy buenas noches, bienvenidos a la edición central de TN1 Noticias. Vamos a los principales títulos de la jornada. Los presidentes de la región se reúnen de forma urgente por situación en Venezuela. Mujica y el canciller partirán en la madrugada a Lima al encuentro de la UNASUR. Está previsto que el mandatario concurra a la asunción de Maduro, a donde también irá la presidenta argentina Cristina Fernández. La Cámara de Diputados analiza el proyecto de megaminería, que será aprobado con los votos oficialistas y algunos de la oposición. El móvil en vivo desde el Parlamento con los detalles de la discusión. Una multitudinaria movilización de los trabajadores del Zunca recorrió el centro de Montevideo y llegó al Palacio Legislativo. Los obreros reclaman condiciones laborales más seguras. La distribución de combustible en las estaciones de servicio volverá a estar afectada desde mañana por un nuevo conflicto en el sector. En la mirada política, el historiador Gerardo Caetano analiza la posible fusión de blancos y colorados para un único candidato a la Intendencia de Montevideo. Una carta sospechosa dirigida al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, fue interceptada por inteligencia. La investigación determinó que contenía un veneno mortal. En Venezuela continúa la tensión en los días previos a la asunción de Nicolás Maduro. El equipo de TN1 Noticias realiza los primeros reportes desde Caracas. Uruguay juega la segunda fecha del hexagonal del Sub-17 y Nacional juega con Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores de América. Los presidentes que integran la UNASUR se reunirán mañana de forma urgente en Perú para analizar la situación de Venezuela previo a la asunción de Nicolás Maduro. El presidente José Mujica y el canciller Luis Almagro partirán esta madrugada. La Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, está integrada por 2 estados, entre ellos Uruguay. La suba de tensión en Venezuela tras la ajustada elección llevó a los presidentes a convocarse de forma urgente. El presidente Mujica, junto al canciller, viajarán en la madrugada a Perú para participar este jueves de la reunión en Lima. Hay un resultado electoral que ha sido puesto en duda por el candidato que ha perdido la elección, el candidato de la oposición al gobierno, y eso ha llevado a que una suba de tensión en la situación política de Venezuela, que es mirada con mucha preocupación por todos los presidentes de la región. Lo que todos queremos es que el proceso venezolano siga en paz, sin violencia, y que se respeten los resultados electorales y que hagan los procesos constitucionales que están previstos para dar garantías a todos de que la elección cumplió con todos los requisitos. Uruguay reconoce a Maduro como presidente electo. Nosotros tenemos muy claro que ha sido una elección justa, ha sido una elección totalmente clara, más allá de que hay algunos elementos que hay que seguir viendo, pero es una elección que, como en todos lados, ha cumplido con los requisitos correspondientes y que ha ganado Maduro, es el ganador y es el presidente de Venezuela. Sobre el pedido de recuento de votos realizado por la oposición venezolana y apoyado por organismos como la OEA, el secretario de la presidencia dio su posición. Una decisión que no corresponde a los países opinar. Creo que ahora esperemos que los presidentes se reúnan en Lima, hagan una evaluación conjunta a la región con selección de Venezuela y veamos qué es lo que resuelven a nosotros sobre el tema. Tras la reunión en Lima, está previsto que el presidente Mujica viaje a Venezuela para participar el viernes en la asunción de Maduro. Casi seguramente, pero esperemos la reunión de UNASUR. Creo que va a ser una reunión clave de una resolución conjunta de UNASUR con respecto al tema venezolano. Está previsto entonces que el presidente de la República participe de la asunción de Nicolás Maduro el próximo viernes en Venezuela. En Caracas, recién llegado está el equipo de TN1 Noticias. José Sena, buenas noches. ¿Cuál es la primera impresión de cómo está la ciudad en estas horas? Hola Andrea, amigos de todo el país, es un gusto saludarlos. Caracas luce, bueno, normal, se podría decir, muy lejos de lo que hemos visto en las últimas horas, básicamente después de las elecciones del pasado día domingo, con hechos de violencia. Quizás ya se ha sacado mucha presión el hecho de que se haya suspendido una marcha prevista por la oposición, que iba a llegar hasta las puertas mismas del Consejo Nacional Electoral. La suspensión que mencionábamos nosotros en la jornada de ayer le bajó presión a una situación que se venía caldeando y bastante,
y por otra parte también surgieron otras voces como la de la Conferencia Episcopal Venezolana, que pidió bajarle el tono a la discusión, habló de la responsabilidad de los políticos, responsabilidad de los medios de comunicación, y por supuesto todo esto ha colaborado para que hoy Caracas viva una tensa calma. Pero te reitero, lejos de lo que hemos estado viendo últimamente, no hay ulular de sirenas, la ciudad luce bastante tranquila, con el ritmo habitual a esta hora de la tarde, de entrada y salida de mucha gente que va de regreso a su casa. El que sí jugó fuerte hace algunos minutos fue el presidente Nicolás Maduro, que llamó a Enrique Capriles, el líder de la oposición, el nuevo Carmona. Recordemos que Carmona fue el presidente de los industriales que en el año 2002 tocó al presidente Hugo Chávez y fue presidente por menos de 24 horas. Lo llamó el nuevo Carmona de esta manera, originando otra vez una situación bastante tirante. Pero te reitero, la sensación que tenemos desde que llegamos con Nacho Elena es esta, de una ciudad que vive una tensa calma, pero por ahora tranquilidad. Estaremos aguardando también lo que suceda, como mencionabas tú, en la ciudad de Lima, en la capital de Perú, con esa reunión de la UNASUR. Gracias, Pepe, por este primer contacto y vamos a estar entonces aguardando los informes que lleguen desde Caracas. Buen trabajo, buenas noches. Y seguimos en tema porque el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, dijo que el proceso electoral en Venezuela fue irregular y por tanto el recuento de votos sería necesario para refrendar el resultado que dio como ganador de los comicios a Nicolás Maduro. Para el senador nacionalista Jorge Larrañaga, es notorio que las elecciones presidenciales venezolanas se realizaron en un marco de escasas garantías. Un proceso electoral irregular, con enormes falencias, donde lamentablemente ha habido violencia, muertes, enfrentamientos en una sociedad dividida, confrontada, que tendrá que encontrar su mejor destino, y en un proceso electoral donde quedan sombras, interrogantes, dudas enormes con respecto a la legitimidad del resultado. En este contexto, Larrañaga reflexionó que sería positivo para la democracia venezolana el recuento de votos, tal como pide el candidato opositor Enrique Capriles. Lamentablemente ya ha habido una proclamación, creo que no se han cumplido con los pasos jurídicos necesarios, pero no me corresponde a mí resolver ese tema porque no pretendo tener injerencia en asuntos de otros países. Sí pretendo velar por la validez democrática de los resultados electorales, que nos parecen deben ser inobjetables sobre la base de representar la voluntad expresa, clara y contundente del pueblo del país en donde se realizan las elecciones. Las declaraciones de Larrañaga fueron recabadas tras el acto que cerró la incorporación del diputado canario Alberto Perdomo a las filas de Alianza Nacional, tras abandonar la UNA, espacio liderado por el herrerismo. Pasamos a otros temas. Mañana podría escasear combustible en gran parte de las estaciones de servicio de Montevideo debido a dos movilizaciones. Una, la de los trabajadores de ANCAP, y otra de la Unión de Transportistas de Combustibles. Nosotros mañana realizamos un paro horario que pretendemos garantizar el abastecimiento. Vamos a bajar guardia gremial en la planta La Tablada, donde sale más del 80% del combustible de todo el país, pero tenemos la información que la Unión de Fleteros no va a ir a cargar una vez que nosotros iniciemos el paro, que no es responsabilidad de los trabajadores, no son los compañeros del sindicato del Subtra. La paralización nuestra es porque nuevamente se ha retomado el emprendimiento de asociación en Planta Carrasco con Petrobras y Puertas del Sur, al cual nosotros nos oponemos, rechazamos esto. Recordamos que en septiembre del año pasado, en pleno conflicto nuestro, tuvimos una reunión con el presidente de la República, quien nos manifestó que la asociación no iba a seguir adelante y que tenía previsto otro planteo para allí. Y hoy fue otro día en que se buscó avanzar en una solución para el conflicto en el sector lácteo. Sobre la mesa hay una nueva propuesta del Poder Ejecutivo. Mañana será analizada por los trabajadores a las 2 de la tarde. Por ahora no se habían acercado las partes en lo que refiere al porcentaje de recuperación salarial. Recordamos que la distribución de derivados de leche fue restringida en las grandes superficies, al tiempo que la distribución es normal en el comercio minorista. La leche fresca no es afectada ni en su recibo en planta ni en la distribución para todo el comercio.
Para hoy estaba previsto un encuentro entre trabajadores del sector y representantes del PIT-CNT, la que debió suspenderse por cuestiones de agenda, ya que el presidente viajaba a Perú y Venezuela en las próximas horas. Continuamos en el ámbito sindical porque los trabajadores de la construcción pararon sus actividades y se movilizaron pidiendo que se apruebe la ley de responsabilidad penal en el ámbito laboral que permita reducir las muertes. Con banderas y en masa se movilizaron trabajadores de la construcción de todo el país, desde el Obelisco para así llegar al Palacio Legislativo. Familiares de personas fallecidas encabezaron la marcha llevando una remera y recordándolos. Un trabajador de la construcción muere por semana trabajando, según datos del Banco de Previsión Social. La idea de la movilización Todos Juntos por la Vida es pedir a los legisladores que aprueben rápidamente la ley de responsabilidad penal en el ámbito laboral para que no haya más muertes en el sector. Que hasta ahora son muy pocos los casos que han pasado por la justicia de responsabilidad de los empresarios, pero hay que recordar, bueno, que esta ley es general, sería general. En 2012 hubo 54.000 trabajadores lastimados, por lo que desde el ZUNCA exigen respuestas inmediatas. Este año llevamos 2 trabajadores fallecidos y hay 3 trabajadores que están en una situación muy delicada, ¿verdad? De eso se trata, por eso tratamos con esta movida de apurar a los parlamentarios que voten ese proyecto lo más urgente posible. El proyecto está siendo analizado en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes. El diputado del Frente Amplio, Luis Puig, aseguró que las cámaras empresariales se oponen a esta ley. Estoy convencido que las cámaras empresariales intentan dilatar esta discusión y que no se apruebe este proyecto. Nosotros estamos comprometidos a que este proyecto por la vida se apruebe ya. Puig agregó que han recibido a distintas organizaciones y esperan a autoridades del Ministerio de Trabajo para avanzar en la discusión. Si hay que hacer modificación de texto, la hacemos. Lo que es inaceptable, que se siga demorando en el tiempo aprobar una norma que pueda ayudar a defender la vida del trabajador. Se espera que el proyecto de ley de responsabilidad penal en el ámbito laboral sea discutido por diputados en mayo. Les agregamos una información sobre este tema. La movilización del ZUNCA provocó distorsiones en el tránsito de Montevideo y algunos inconvenientes con automovilistas. La periodista Alejandra Patrone denunció que obreros que participaban de la manifestación la amenazaron e insultaron cuando intentaba cruzar con su auto por la calle La Paz y Avenida El Libertador. Patrone no hizo la denuncia policial porque no puede identificar a los agresores, según dijo, y aseguró que el propio dirigente del sindicato, Óscar Andrade, tuvo que intervenir para dispersar a sus compañeros. Ahora nos vamos al móvil en vivo que está ubicado en el Palacio Legislativo, allí en la Cámara de Diputados. Se está aprobando, se está discutiendo hasta ahora el proyecto de megaminería. Juan Carlos Yacosa, buenas noches. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenas noches para todos. Sobre las 19:30, la Cámara de Representantes, como tú decías, aprobó en general el proyecto de minería de gran porte. Esta iniciativa fue aprobada con los votos del Frente Amplio. También los 2 representantes del Partido Independiente acompañaron y 6 legisladores del Partido Nacional, Borsari, Vidalín, Trobo, Caram, Berua y José Carlos Cardoso. Estos fueron entonces los legisladores que acompañaron, fueron 58 votos en 94 legisladores presentes los que respaldaron esta iniciativa. Una sesión que lleva prácticamente un poco más de 10 horas de duración, extensa, que se desarrollaba totalmente con normalidad hasta que hace algunos momentos nada más un grupo de personas que se encontraban en las barras de la Cámara de Diputados empezaron a realizar unos cánticos contra la bancada oficialista, por lo cual el presidente de la Cámara de Representantes, el diputado Cardoso del Partido Colorado, indicó que se debería desalojar esa parte de las barras entonces, por lo cual después de un cuarto intermedio y de reorganizar el debate, volvió a la normalidad y en estos momentos se está votando el articulado. El Código de Minería actual es de 1982, al que se le actualizaron varios artículos entre 2005 y 2010. Luego tuvo reformas en 2011. El texto que se está discutiendo tiene 77 artículos, establece una actualización de normas para la industria minera, utilidades que se dividirán en partes iguales entre el Estado y la empresa extractora, también aspectos sociales
y medioambientales. Pero les proponemos compartir un informe que realizó más temprano nuestra compañera Elizabeth Viñoles, que estuvo gran parte de esta mañana aquí en este extenso debate que se realiza en la Cámara Baja. El proyecto define la minería de gran porte como aquella actividad metálica que tenga una inversión mayor a los 100 millones de dólares y se desarrolle en un territorio de más de 400 hectáreas. Las utilidades se dividirán en partes iguales entre el Estado y la empresa extractora. El 70% de los ingresos constituirá un fondo soberano intergeneracional de inversión que será administrado por el Banco Central del Uruguay y el 30% financiará proyectos productivos y ambientales. Lo que nosotros planteamos simplemente fue hacer un alto, volver a renegociar el acuerdo, tratar de que todas las partes nos pongamos de acuerdo y ver si es posible llegar a tener una política de Estado. Si es posible, la acompañaríamos en la medida que se lleven también nuestras propuestas. Principales objeciones. Primero, no tiene consenso social. Todas las delegaciones que recibimos de la Cámara Minera y empresas mineras, desde los trabajadores que piden más industrialización y que se exporte el hierro en bruto, de los productores agropecuarios que se sienten afectados o de los que quieren ser socios mineros, de los dos, de la cátedra, todos han planteado críticas al proyecto. Ha generado unanimidad de críticas el proyecto por diferentes motivos. Entonces, tendrá mayoría política, no tiene consenso social. Yo voto en general el proyecto porque el proyecto mejora la realidad existente. El peor escenario es que las cosas queden como están, porque minería de gran porte en Uruguay ya existe, hace 20 años, y las mineras extraen los minerales al 5%, nos pagan el 5% de lo que extraen. Si no votamos y todo queda como está, sigue ese camino. Eso creo que es el meollo de este proyecto, que le agrega precisamente condiciones de sustentabilidad al desarrollo que va a provocar, al cambio de la matriz productiva que va a provocar este tipo de explotaciones, que le asegura con un capítulo entero de cierre de minas cómo va a quedar después de, estamos pensando en la mañana siguiente, como nos enseñaba Sereñi, fundamentalmente es un capítulo que prevé las consecuencias a posteriori que termine la explotación. Bien, Andrea, de esta manera entonces se está sustanciando el debate aquí en la Cámara de Representantes, un debate que, como decíamos hace algunos minutos, lleva más de 10 horas, donde se ha votado en forma general por 58 votos en 94 legisladores presentes. ¿Qué va a pasar ahora más? Pasar a la Cámara de Senadores, donde también va a haber divisiones, va a ser votado por representantes del Frente Amplio y algunos votos del Partido Nacional. El Partido Colorado prácticamente no estaría acompañando, aunque hay algunos legisladores que sí quieren acompañar esta iniciativa, pero lo va a resolver la bancada del Partido Colorado. Gracias, Juan Carlos. Tendrán ustedes la resolución de esta decisión que se está analizando a esta hora en la Cámara de Diputados en la edición de la medianoche. En otros temas les contamos que quedó libre el comerciante de Las Piedras que mató el lunes pasado a un delincuente cuando lo intentó asaltar dentro de su almacén. La justicia penal resolvió legítima defensa, sin embargo sí lo procesó sin prisión por el delito de receptación de un arma 9 milímetros. El juez penal de Las Piedras, Francisco Masita, quien tras los hechos de este martes en el juzgado de Las Piedras debió constituirse en la sede judicial del Sauce, resolvió legítima defensa para el comerciante que mató el lunes a la noche a un rapiñero de 17 años. 5 testigos abonaron el relato del comerciante y de su madre, a quien el rapiñero apuntó en la cabeza dentro del almacén, mientras que al comerciante le exigía dinero. Solo un testigo, amigo del rapiñero, relató que había ingresado a buscar una cerveza y el comerciante le disparó en el pecho. El juez Masita, quien dijo a TNU Noticias que seguirá investigando este extremo, entendió que esta versión no se sostenía porque todos los testigos relataron que lo pretendió asaltar. De hecho, una vez que el comerciante disparó al rapiñero en el pecho, se le incautó su arma una vez que el delincuente cayó fuera del almacén. El comerciante de iniciales MC, de 33 años, fue procesado por receptación porque compró el arma en una feria a sabiendas que era robada. En 2010, un policía de San José había denunciado que se la habían hurtado. El comerciante la compró a $5.000 pesos, mientras que el arma asciende a unos $900. Ante la justicia penal, todavía no está claro que el rapiñero lo estuviera esperando un presunto cómplice en una moto como trascendió este martes.
Desde hoy, la aerolínea Air France retoma sus vuelos entre París y Montevideo. De esta manera y con la llegada en las próximas semanas de Air Europa y la posibilidad de una aerolínea turca y una de Medio Oriente, Uruguay recupera su conectividad aérea. Luego de 11 años, un avión de la compañía Air France volvió a hacer la ruta París-Montevideo. Sobre las 10:30 de la mañana de este miércoles, un Boeing 777 arribaba e inmediatamente era bautizado. A partir de ahora, las expectativas están depositadas en mantener el ritmo de las frecuencias Montevideo-París, ahora de 5 veces por semana. Hace 11 años que Air France no volaba directo a Montevideo. El mercado hay que reconstituirlo, pero yo creo que hay muy buenas condiciones. Las empresas no toman decisiones empresariales si no ven que hay posibilidades. Mientras tanto, desde el gobierno se buscan nuevas posibilidades de conexión aérea. Vamos a buscar acuerdos con Turquía. El jueves nos reunimos con la aerolínea turca y también estamos tratando de hacer conexiones con algún país árabe, de Emiratos Árabes, que nos permita también asegurar la conectividad con Asia. En el marco de la llegada de nuevas aerolíneas europeas al Uruguay, el Ministerio de Turismo está planteando una estrategia en las capitales de ese continente para atraer turistas. Son las acciones promocionales típicas que hacemos, que tiene que ver con ronda de negocios, con promociones, con folletería, con capacitación de los que venden en Europa para que conozcan mayor el destino, tiene que ver con eso. Las organizaciones Hijos Uruguay y Madres y Familiares Detenidos Desaparecidos emitieron un comunicado donde expresan su absoluto rechazo a las citaciones a declarar por los incidentes ocurridos en la sede de la Suprema Corte de Justicia a raíz del traslado de la jueza Mariana Mota a la órbita civil. Tanto hijos como madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos expresaron su indignación por el hecho de que la justicia haya decidido citar a declarar a militantes de derechos humanos por manifestarse pacíficamente, dice entre otras cosas el comunicado. Ante estas citaciones nosotros nos sentimos realmente preocupados porque nos pega en el fondo la indiferencia de la justicia frente a los delitos que nosotros venimos hace 40 años denunciando y que consideren necesario e importante tener que convocar a los participantes de una manifestación que se dio de manera pacífica. Además, se observa como un retroceso para el país las declaraciones de algunos integrantes de la Suprema Corte de Justicia en relación a temas vinculados a los derechos humanos. Realmente nos preocupa que el Uruguay siga siendo una fortaleza de la impunidad y que desde el mayor órgano de la justicia se defienda esa idea. En este marco, se entiende que es positivo que varios fiscales hayan recusado a por lo menos 4 integrantes de la Suprema Corte de Justicia por entender que prejuzgan y que ya tienen decisión tomada en torno a los recursos de inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la ley de caducidad que ya fueron presentados. Nos parece que es una reacción a la altura de lo que el Uruguay dice acompañar internacionalmente, que es el respeto y el cumplimiento a todos los pactos y a los derechos humanos, digamos que están todavía resentidos en el Uruguay desde hace más de 40 años. Cientos de dirigentes y militantes del Partido Comunista se movilizaron esta tarde frente a la Suprema Corte de Justicia. Depositando una rosa roja en la puerta de la sede, rechazaron la declaración de inconstitucionalidad de la norma que interpretó la ley de caducidad. A 41 años del asesinato de 8 militantes comunistas en la seccional 20 del partido, ubicada en la zona del Paso Molino, aquí en Montevideo, dirigentes y simpatizantes decidieron como acto simbólico dejar una rosa en la puerta de la Suprema Corte. El senador Eduardo Lorier dijo que la iniciativa es en reclamo de verdad y justicia para con los muertos y desaparecidos como consecuencia de la violencia vivida antes y durante la dictadura. Porque también sentimos que hay un retroceso en materia de justicia, porque también sentimos que han pasado acontecimientos que impiden el avance que todos los uruguayos buscábamos
en torno a verdad y justicia, que ambas cosas están unidas. Han habido declaraciones de inconstitucionalidad de 2 artículos y también eso, desde nuestro punto de vista, obstaculiza el avance necesario de la justicia uruguaya, y por eso entonces también hemos venido justamente aquí enfrente de esta Suprema Corte de Justicia para decir que los comunistas necesitamos, queremos justicia. Hoy se celebra la independencia del Estado de Israel. El embajador en Uruguay destacó las relaciones que unen ambos países. La economía marcha muy bien. Los últimos años hemos tenido fronteras muy pacíficas, no había actos de terrores. El país es cada vez más próspero. El nivel de vida de los ciudadanos es muy buena. Israel está ubicada en el puesto número 22 hoy en el mundo como países exitosos, y la exportación israelí crece cada vez más. Este año alcanzamos una cifra récord de 91.000 millones de dólares de exportación, un país que hago recordar que tiene el tamaño del departamento de Tacuarembó y más de la mitad es desierto. Pienso que vivimos un momento bueno, aunque el horizonte no es inquietante, porque el vecindario nuestro es cada vez más complicado. No estamos en situación tan feliz como Uruguay, por ejemplo, que no tiene enemigos, que no tienen problemas desde el exterior y que también está con la bendición de la naturaleza. El embajador de Israel fue consultado también sobre la decisión de Uruguay de reconocer el Estado palestino. No estuvimos muy felices con esta decisión, pero bueno, sabemos que es la posición de Uruguay y ese no es una mancha que va a cambiar la buena relación entre Uruguay e Israel. Es un país que encontró su lugar entre las naciones. Según la encuesta de expectativas de inflación de abril que realiza el Banco Central, los precios aumentarán 8% este año, por lo que se mantuvo la estimación de marzo. El valor se encuentra por encima del 7,5% que registró el país el año pasado. La información económica la aporta el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. No tuvo variantes el precio del dólar, que continúa en la compra a 18.70 y en la venta a 19.20. El dólar interbancario billete subió a 18,962. Se mantuvo el peso argentino 1.90, 2.90. Bajó el real 8.60, 10.10. Y el euro billete también bajó 24.20 en la compra, 25.15 en la venta. La unidad indexada 2,5893. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits, que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a Estados Unidos que no se entrometa en los asuntos internos del país, al tiempo que el máximo órgano de justicia venezolano dijo que no es viable un recuento manual de votos. Ampliamos esta y otras noticias. El recuento manual de votos es imposible en Venezuela, cuyas leyes obligan a que el escrutinio y todo el proceso electoral sea automatizado, según dijo la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Morales. En rueda de prensa sostuvo que en Venezuela el sistema electoral es absolutamente sistematizado, de modo que el conteo manual no existe. En tanto, Estados Unidos todavía no decidió reconocer a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela, según dijo el canciller norteamericano John Kerry, al tiempo que en Caracas continúan las manifestaciones de los opositores liderados por Enrique Capriles para obtener un recuento de los votos tras la ajustada victoria del candidato chavista en la elección del domingo. En el plano diplomático también, representantes de naciones latinoamericanas en la OEA, la Organización de Estados Americanos, respaldaron la elección de Nicolás Maduro como mandatario venezolano. Además, presidentes y expresidentes de América reclamaron a Estados Unidos que reconozca el triunfo del sucesor de Hugo Chávez. En Paraguay comenzaron a llegar los observadores para las elecciones presidenciales del domingo próximo, en las que 3,5 millones de paraguayos elegirán al sucesor del presidente Federico Franco, quien completa el mandato que inició en 2008 Fernando Lugo, destituido el año pasado.
Entre más de una decena de candidatos, los principales aspirantes según las encuestas son Horacio Cartes del Partido Colorado y Efraín Alegre del Partido Liberal. Los observadores de los comicios pertenecen a distintas organizaciones, entre ellas la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, la Unión de Naciones Suramericanas y el Parlamento del Mercosur. Una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, contenía una sustancia que pruebas preliminares mostraron que dio positivo para el mortal veneno ricina, según dijeron este miércoles autoridades del país. Las noticias de que la carta dirigida a Obama era objeto de investigación se produjeron en medio de una serie de otras informaciones de sobresospechosos y un paquete que causó la evacuación de partes de 2 edificios del Senado. Un comunicado del FBI agregó que no existe conexión con el ataque en Boston, donde 3 personas murieron con la explosión de bombas cerca de la meta del maratón de esa ciudad. En Boston, en tanto, investigadores habrían identificado a un sospechoso de los ataques con bomba en un video de seguridad, aunque hasta el momento no se habrían realizado arrestos. El Reino Unido despidió hoy a una de las más destacadas y polémicas líderes conservadoras del siglo XX, Margaret Thatcher. El funeral dividió a la opinión pública británica. Les presentamos un informe de nuestro corresponsal, Pablo Monsalvo. El funeral de Margaret Thatcher, quien fuera la primera y hasta ahora única mujer en llegar a primer ministro de este país, convocó a representantes de 170 naciones. Hasta la reina Elizabeth de Inglaterra estuvo presente. Aunque desde el gobierno se aclaró en reiteradas oportunidades de que no se trató de un funeral de Estado, lo único que le faltó para hacerlo fue el nombre. Desde hacía décadas no había tanta pompa al despedir a un político. Lo más parecido fueron las exequias de Lady Diana o de la reina madre hace ya más de 10 años. Yo creo que este funeral refleja perfectamente por qué Margaret Thatcher divide opiniones, ¿no? Es verdad que el público se ha congregado, ha habido aplausos, pero sí que ha habido también algunas pancartas que hacían alusión al coste de ese funeral. Según las cifras que manejan los medios británicos, estamos hablando de 12 millones de euros, unos 10 millones de libras. El gobierno dice que esa cifra es inferior, pero cuando se trata de una política que ha dividido opiniones y que ha dividido a un país, pues es un dinero que sale del bolsillo del contribuyente y evidentemente no todos los británicos están contentos. A pocos metros de distancia de la Catedral de San Pablo, escenario elegido para el último adiós a la también llamada Dama de Hierro, representantes sindicales, quizás los más fuertes detractores que tuvo su gestión, a los que combatió con mano dura y muchos creen de manera despiadada, repudiaron la importancia que se le dio a un funeral que creen debió haberse llevado a cabo en el ámbito privado del que ella era tan proclive y no con dinero público. Durante su gobierno las privatizaciones fueron a toda máquina. Nosotros somos trabajadores del área del transporte y nuestras empresas fueron totalmente aniquiladas. Los trabajadores somos en realidad los que tuvimos que pagar el precio de su gestión. Pero también fueron miles las personas que salieron a las calles a aplaudir el paso del féretro, agradeciéndole a esta mujer lo mucho que creen hizo por su país. Ella logró que el Reino Unido se estabilizara. Mucha gente se olvida de lo mal que estaba nuestro país en esa época, pero ella nos puso nuevamente en funciones. Por cuestiones de salud, no pudieron venir ni la viuda de quien fuera el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, el principal aliado político durante su gestión, ni su gran amigo personal, el ex líder soviético Mikhail Gorbachev. El operativo de seguridad fue enorme. Participaron más de 4.000 policías. Es que después de los atentados de la maratón de Boston, aquí se está en alerta máxima. Por expreso pedido de la baronesa fallecida y de su familia, no estuvo presente la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, tampoco la embajadora de ese país sudamericano en esta capital. Es que a más de 30 años, la guerra de Malvinas todavía sigue generando conflictos en las relaciones bilaterales entre ambos países. Porque Argentina no cesa en el reclamo de soberanía de las islas y el Reino Unido mantiene la protección en un archipiélago lejano del que muchos se cuestionan aquí su importancia. En Londres, Pablo Monsalvo, TN1 Noticias. Buenas noches para todos. Se está cerrando el grupo 1 de la Copa Libertadores. Nacional está perdiendo, sin embargo, igual está clasificando como primero del grupo porque Toluca le está ganando a Boca. Vamos a ver el gol que convirtió Barcelona en el primer tiempo, que recién terminó, donde Nacional pierde 1-0. Ahí está el gol de Castillejos, el tanto el equipo de Barcelona, que ya está fuera, que tiene, ustedes saben a Damián Díaz como el gran líder futbolístico de este cuadro nacional, con 2 debuts en Copas Internacionales, con el Seba Gorga y con Maxi Moraira, 2 juveniles. Además está Dorrego, De Pena, Renato César, un equipo de Nacional con muchos juveniles. Este es el gol del paraguayo Benítez. Toluca le gana a Boca 1-0. Bianchi dijo antes del partido, es difícil la Copa, el torneo local, que Boca ganó 1 de 9. Por ahí a algunos les sonó excusa, porque antes Bianchi ganaba la Copa y también a nivel local.
Ahí está, que tiene además a Santiago Silva con 6 fechas por aquel problema con los hinchas en el partido con Tigre. Nacional igual entonces perdiendo está clasificando como primero del grupo. Y esto está pasando porque también se está jugando la segunda fecha del hexagonal sub-17. Y está sucediendo esto. Uruguay y Argentina están empatando 2-2. Mirá cómo arrancaba, por favor, aplausos y solamente aplausos para el tanto de Sebastián Driussi, el futbolista de River argentino. Ahí está la definición. Qué lindo, ¿no? Una buena definición, unos pasitos adelantados el arquero celeste, pero el mérito para el delantero, para Sebastián, que iba a terminar también marcando el segundo. 2-0 estaba Argentina, que se iba a quedar con uno menos desde los 29 minutos. Y Uruguay empezaba a encontrarse un poquito con la pelota. Iban a llegar los descuentos. Ahí está otra buena definición del delantero argentino. Recordemos que Argentina arrancó muy mal en el torneo y después se repuso. Diferente a lo de Uruguay, que claro, difícil. Con Brasil y Argentina los arranque, ¿no? Ahí está Marcio Benítez, el de Nacional, para el 1-2. Y después Franco Acosta, el de Fénix. Paraguay le ganó a Perú 3-1. Venezuela y Brasil empataron 1-1. Uruguay juega su segundo partido, entonces buscando un boleto, los 4 primeros a Emiratos Árabes. Algo que ya consiguió la sub-20 y clasificó a Turquía. Y ayer les prometíamos que a lo largo de la semana íbamos a estar compartiendo entrevistas para conocer más a los futbolistas de la sub-20. Felipe Avenatti, delantero de River, tiene 5 tantos en el torneo de clausura y está viviendo su primer año, experiencia en selecciones nacionales. Felipe Avenatti. ¿Cómo es la historia de Felipe Avenatti en el fútbol? Baby fútbol en la Unión Vecinal, cerca del estadio. Hice todo el baby fútbol ahí. Después Pablo Cuello me llevó a River Plate. ¿Y ahí hiciste inferiores? Inferiores pre-séptima hasta ahora. Unión Vecinal, si no me equivoco, cantera del Tony Pacheco, sí, entre otros, por ejemplo. Sí. En selecciones juveniles, ¿cómo fue tu historia? ¿Hiciste sub-15, sub-17? No, fue antes de la preselección del sudamericano que de la sub-20 que vine y ahí fue mi comienzo. Uzbekistán, Nueva Zelanda, ¿qué se conoce de ellos? Porque hay equipos que de repente se conocen. En el sudamericano conoces más, pero de mundial es más difícil, ¿no? Sí, son equipos europeos que el principal juego de ellos es el buen toque de pelota, se caracterizan por eso, pero creo que lo que nos resalta a nosotros es la actitud y con eso vamos a ganar. ¿Por qué tan joven decidís hacer el curso de técnico ya? Y porque creo que es otra puerta que se te abre para el futuro y también para seguir aprendiendo. Es una carrera que tiene que ver con lo que a mí me gusta y creo que me va a aportar también para estar dentro de la cancha. ¿Siempre te gustó el tema del estudio? ¿Vos pudiste terminar el liceo? Sí, terminé el liceo, hice medio año de contador en la ORT, pero no me dieron los tiempos porque ya estaba dedicado al fútbol. También hago inglés. Mirá. Y está por ahí más o menos. Sí. Bueno, interesante el delantero de River, Croacia, Nueva Zelanda, Uzbekistán, los rivales de Uruguay que debuta, que es en junio, además se pisa con la Copa Confederaciones. Hablamos del torneo local. La policía recomienda por la feria que el partido de la otra semana de Peñarol Defensor, que se va a jugar o está fijado para jugarse en el Francini, no se juegue por un tema de la feria del día domingo. Se podría correr para el día sábado, es una opción y nosotros la manejamos como la primera posibilidad. Y la otra es que se juegue en el Estadio Centenario. El presidente Nacional opina al respecto. La policía está incidiendo deportivamente. Y lo hace con la Ámsterdam también. Entonces, acá pareciera que todas las señales que se dan es a quien hace las cosas mal lo premio. Porque sin duda eso es una ventaja deportiva. Entonces, o vamos todos o no va ninguno. Pero entonces lo que es peor, como la hinchada de Nacional se porta bien, no puede ir a la Ámsterdam. Porque hay que cuidar el placar. Ese es el argumento. Buenas noches y ya comenzamos con el historiador Gerardo Caetano. A partir de la decisión del senador Jorge Larrañaga del Partido Nacional, es que ahora tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado van a buscar un acuerdo de cara a la elección municipal de 2015 y por allí comenzamos. ¿Cómo está, Gerardo? Buenas noches, ¿qué tal? La carta de Larrañaga el domingo pasado llamada Alternativa Montevideo, en la cual cambia su posición y dice que sí, que efectivamente está de acuerdo en buscar la posibilidad de unirse al Partido Colorado
de cara a Montevideo 2015? Bueno, una jugada fuerte, muy fuerte, y también una jugada riesgosa, tal vez muy riesgosa. ¿Por qué esto? Bueno, una jugada fuerte porque, bueno, genera, por primera vez en décadas, una competencia política efectiva por Montevideo, la capital del país, el principal bastión electoral del Frente Amplio. Sin embargo, bueno, no es tan sencillo. Hay ahí toda una ingeniería electoral muy complicada. Recordemos, el sistema electoral es un conjunto de reglas, de oportunidades y de restricciones. El sistema electoral fija que los partidos que incluso van a comparecer en los comicios municipales deben participar obligatoriamente en las internas. Y quienes son electos convencionales en las internas no pueden comparecer en el ciclo electoral por otro partido. Ahí hay una disputa de interpretaciones sobre si alguien que no es convencional, pero que va a ser candidato por un partido a legislador en los comicios de octubre, puede ser candidato por otro partido a intendente. De todas maneras, una ingeniería electoral complicada. Hay como una valoración que es, por un lado, política y por el otro lado, todo el tema de ingeniería electoral que seguramente para la gente es muy complicada. Claro, lo fundamental, a pesar de que la ingeniería electoral es complicada, lo fundamental es la competencia política. Y aquí hay un gran tema. En el Uruguay, no de ahora, sino históricamente, los partidos son muy importantes, son muy importantes. Y los partidos no son solamente agrupaciones electorales, son culturas políticas, son nombres, son símbolos, son colores. Es muy difícil construir eso y decirle a la gente, bueno, mire, una cosa es a nivel nacional y otra cosa es a nivel departamental. La limpieza no tiene nada que ver con la ideología, no tiene nada que ver con los partidos. La sociedad uruguaya no acepta ese tipo de mensajes. El tiempo lo dirá, pero no es tan sencillo para un actor político de cara a los comicios nacionales de octubre y eventualmente noviembre, decir que el Partido Colorado y el Partido Nacional son dos cosas distintas, entre sí, y luego comparecer en mayo del 2015 en una misma agrupación en Montevideo. Y votar en la elección nacional en el balotaje, uno al Partido Colorado, el otro al Partido Nacional. Esta idea que la dirigencia frente amplista repite del Partido Rosado, esta idea de que blancos y colorados están convergiendo y que en realidad son más de lo mismo, es una idea que siempre ha favorecido a la izquierda, favorece al Frente Amplio, es de alguna manera un factor que favorece al Frente Amplio. Y lo que uno diría es que Larrañaga tenía razones para enfrentar esta posibilidad. La sorpresa es que ahora Larrañaga, que era quien detenía esta posibilidad, bueno, la allana. Uno se podría preguntarse, bueno, ¿qué gana Larrañaga con esta jugada? Bueno, gana la posibilidad de pelear Montevideo. Sí, pero ¿con qué costos? Porque toda jugada tiene sus costos, no son todos factores favorables. Los costos son que la clave de su candidatura y la clave de su posibilidad de competir con el Frente Amplio, que es diferenciarse muy claramente del Partido Colorado, de un partido que va a llevar como candidato a Bordaberry, y diferenciarse en la interna nacionalista, decir, bueno, el Partido Nacional vuelve a quedar en manos de Larrañaga vuelve a heredar el wilsonismo y hay una reorientación hacia el centro, vuelve a comprometerse, vuelvo a señalar, es una jugada muy fuerte, cambia el tablero de Montevideo, impacta sobre el Frente. Bueno, el Frente Amplio que en la última elección municipal dogmatizó esta idea de que un único candidato, cuando ya en el interior esto de que la única candidatura es una cuestión de principio, bueno, había quedado atrás. El tema de las candidaturas es un tema, es un instrumento. Bueno, es muy claro de que con esta jugada, bueno, el Frente Amplio va a modificar su competencia y ya podemos decir que el Frente Amplio en los próximos comicios municipales va a tener 2 y tal vez 3 candidatos. Sí, en la noticia y su contexto, la presidenta del Frente Amplio, la senadora Mónica Xavier, adelantó su posición personal y dijo que no es un tema de principios, yo estoy de acuerdo con llevar más de un candidato en Montevideo. Parece bastante claro, ya era claro en el 2010, ya era claro. Esa masa frente amplista que de alguna manera votó en blanco. Recordemos que el Frente había ganado en el 2005 con el 60, bajó a un 53. Bueno, entre otras cosas, tal vez hubiera actuado de otra manera si el Frente Amplio se avenía a manifestar 2 candidaturas. El Frente Amplio también va a modificar su competencia y seguramente va a tener 2
y tal vez 3 candidatos en Montevideo. Y en estos momentos, mientras nosotros estamos aquí en el Parlamento, se está discutiendo en la Cámara de Representantes el proyecto de minería de gran porte, que evidentemente puede cambiar la matriz productiva del país. Están los votos del Frente Amplio, están los votos del Partido Independiente, están los votos de por lo menos 2 legisladores del Partido Nacional, es decir, estoy hablando de Cardoso y Trovo, que adelantaron su voto positivo, pero bueno, hay una discusión ya a esta altura maratónica, empezó a las 10 de la mañana y bueno, es un tema también bastante relevante en la agenda política. Un tema muy relevante, porque cuando repasamos esta idea de que el país tiene que tener 4 o 5 temas en los que tiene que llevarse adelante una política de Estado, nunca falta el tema de la minería y el tema del medio ambiente, y aquí no se puede discutir una cosa sin otra. Los partidos habían avanzado en un acuerdo multipartidario, incluso ese acuerdo estuvo, por lo menos en un porcentaje importante, el Partido Colorado en la comisión parlamentaria respectiva votó en general el proyecto. Esta actitud del Partido Colorado de separarse y votar en contra no termina de ser comprendida. Incluso los 2 votos, por lo menos, que se perciben como disidentes dentro del Partido Nacional, José Cardoso y Trovo, han establecido de que entre el acuerdo multipartidario, que entre otras cosas se consolidó fuera del Parlamento, luego se consolidó en la comisión, y el proyecto de ley, no hay diferencias sustantivas. Entonces uno dice, bueno, estos acuerdos tan necesarios en clave multipartidaria para temas absolutamente estratégicos, ¿por qué no se logran a la hora de votar los proyectos? Recordemos que si este proyecto no saliera, que va a salir, lo que queda es el código minero, el código de minería. Y todos están de acuerdo que el código de minería favorece mucho más, por ejemplo, Aratirí, o favorece mucho más cualquier otra perspectiva que de alguna manera apueste a una mega minería que sacrifique el medio ambiente. Entonces, todo esto vuelve a ratificar algo que ya sabemos. La campaña preelectoral ya está entre nosotros y está definiendo la conducta de los actores políticos. Gracias, Gerardo. Hasta el próximo miércoles. Nosotros seguimos con más TNU Noticias. Vemos ahora el pronóstico del tiempo de Nubel Cisneros. El jueves habrá que salir abrigados, pues el comienzo de jornada será frío, con nieblas y neblinas aisladas. La tarde se presentará templada a cálida, con cielo ligeramente nublado, no olvidando que hacia la noche regresa el frío. El viernes nuevamente habrá que salir abrigados, pues la mañana estará fría con mínimas que se ubicarán en el entorno de los 9 a 10 grados. En la tarde podremos disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas en ascenso y buena presencia de sol. Y si tiene planes para la noche, deberá tener en cuenta que la misma se presentará fría. Antes de irnos, les recordamos que mañana la Asociación de Maestros de Montevideo va a realizar un paro. A las 10 de la mañana se van a movilizar frente al Banco de Previsión Social, pasando luego por el Ministerio de Economía, y más tarde se van a concentrar en el Consejo de Educación Inicial y Primaria. Los maestros reclaman mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo. Nos vamos, continúen en TNU, ya llega Cuéntame. Buenas noches. Presentó ANCAP, uruguayos haciendo el futuro Uruguay. A continuación, Cuéntame.
con Antel, tus recargas electrónicas rinden el doble. Acreditando 100, 200, 300 o 500 pesos, recibís gratis 100% adicional para decir todo lo que quieras. Recarga donde te quede. Y por supuesto todo esto ha colaborado para que hoy Caracas viva una tensa calma. Pero te reitero, lejos de lo que hemos estado viendo últimamente, no hay ulular de sirenas, la ciudad luce bastante tranquila, con el ritmo habitual a esta hora de la tarde, de entrada y salida de mucha gente que va de regreso a su casa. El que sí jugó fuerte hace algunos minutos fue el presidente Nicolás Maduro, que llamó a Enrique Capriles, el líder de la oposición, el nuevo Carmona. Recordemos que Carmona fue el presidente de los industriales que en el año 2002 tocó al presidente Hugo Chávez y fue presidente por menos de 24 horas. Lo llamó el nuevo Carmona de esta manera, originando otra vez una situación bastante tirante. Pero te reitero, la sensación que tenemos desde que llegamos con Nacho Elena es esta, de una ciudad que vive una tensa calma, pero por ahora tranquilidad. Estaremos aguardando también lo que suceda, como mencionabas tú, en la ciudad de Lima, en la capital de Perú, con esa reunión de la UNASUR. Gracias, Pepe, por este primer contacto y vamos a estar entonces aguardando los informes que lleguen desde Caracas. Buen trabajo, buenas noches. Y seguimos en tema porque el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, dijo que el proceso electoral en Venezuela fue irregular y por tanto el recuento de votos sería necesario para refrendar el resultado que dio como ganador de los comicios a Nicolás Maduro. Para el senador nacionalista Jorge Larrañaga, es notorio que las elecciones presidenciales venezolanas se realizaron en un marco de escasas garantías. Un proceso electoral irregular, con enormes falencias, donde lamentablemente... Uruguayos haciendo el futuro Uruguay. Muy buenas noches, bienvenidos a la edición central de TN1 Noticias. Vamos a los principales títulos de la jornada. Los presidentes de la región se reúnen de forma urgente por situación en Venezuela. Mujica y el canciller partirán en la madrugada a Lima al encuentro de la UNASUR. Está previsto que el mandatario concurra a la asunción de Maduro, a donde también irá la presidenta argentina Cristina Fernández. La Cámara de Diputados analiza el proyecto de megaminería, que será aprobado con los votos oficialistas y algunos de la oposición. El móvil en vivo desde el Parlamento con los detalles de la discusión. Una multitudinaria movilización de los trabajadores del Zunca recorrió el centro de Montevideo y llegó al Palacio Legislativo. Los obreros reclaman condiciones laborales más seguras. La distribución de combustible en las estaciones de servicio volverá a estar afectada desde mañana por un nuevo conflicto en el sector. En la mirada política, el historiador Gerardo Caetano analiza la posible fusión de blancos y colorados para un único candidato a la Intendencia de Montevideo. Una carta sospechosa dirigida al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, fue interceptada por inteligencia. La investigación determinó que contenía un veneno mortal. En Venezuela continúa la tensión en los días previos a la asunción de Nicolás Maduro. El equipo de TN1 Noticias realiza los primeros reportes desde Caracas. Apoyado por organismos como la OEA, el secretario de la Presidencia dio su posición. Una decisión que no corresponde a los países opinar. Creo que ahora esperemos que los presidentes se reúnan en Lima, hagan una evaluación conjunta a la región con selección de Venezuela y veamos qué es lo que resuelven a los sobre el tema. Tras la reunión en Lima, está previsto que el presidente Mujica viaje a Venezuela para participar el viernes en la asunción de Maduro. Casi seguramente, pero esperemos la reunión de UNASUR. Creo que va a ser una reunión clave de una resolución conjunta de UNASUR con respecto al tema venezolano. Está previsto entonces que el presidente de la República participe de la asunción de Nicolás Maduro el próximo viernes en Venezuela. En Caracas, recién llegado está el equipo de TN1 Noticias. José Sena, buenas noches. ¿Cuál es la primera impresión de cómo está la ciudad en estas horas? Hola Andrea, amigos de todo el país, es un gusto saludarlos. Caracas luce, bueno, normal, se podría decir, muy lejos de lo que hemos visto en las últimas horas, básicamente después de las elecciones del pasado día domingo, con hechos de violencia. Quizás le haya sacado mucha presión el hecho de que se haya suspendido una marcha prevista por la oposición,
que iba a llegar hasta las puertas mismas del Consejo Nacional Electoral. La suspensión que mencionábamos nosotros en la jornada de ayer le bajó presión a una situación que se venía caldeando y bastante, y por otra parte también surgieron otras voces como la de la Conferencia Episcopal Venezolana, que pidió bajarle el tono a la discusión, habló de la responsabilidad de los políticos, responsabilidad de los medios de comunicación. Ha habido violencia, muertes, enfrentamientos en una sociedad dividida, confrontada, que tendrá que encontrar su mejor destino, y en un proceso electoral donde quedan sombras, interrogantes, dudas enormes con respecto a la legitimidad del resultado. En este contexto, Larrañaga reflexionó que sería positivo para la democracia venezolana el recuento de votos, tal como pidió el candidato opositor Enrique Capriles. Lamentablemente ya ha habido una proclamación, creo que no se han cumplido con los pasos jurídicos necesarios, pero no me corresponde a mí resolver ese tema porque no pretendo tener injerencia en asuntos de otros países. Sí pretendo velar por la validez democrática de los resultados electorales, que nos parecen deben ser inobjetables sobre la base de representar la voluntad expresa, clara y contundente del pueblo del país en donde se realizan las elecciones. Las declaraciones de Larrañaga fueron recabadas tras el acto que cerró la incorporación del diputado canario Alberto Perdomo a las filas de Alianza Nacional, tras abandonar la UNA, espacio liderado por el herrerismo. Pasamos a otros temas. Mañana podría escasear combustible en gran parte de las estaciones de servicio de Montevideo debido a dos movilizaciones. Una, la de los trabajadores de ANCAP, y otra de la Unión de Transportistas de Combustibles. Nosotros mañana realizamos un paro horario. Uruguay juega la segunda fecha del hexagonal del Sub-17 y Nacional juega con Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores de América. Los presidentes que integran la UNASUR se reunirán mañana de forma urgente en Perú para analizar la situación de Venezuela previo a la asunción de Nicolás Maduro. El presidente José Mujica y el canciller Luis Almagro partirán esta madrugada. La Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, está integrada por 2 estados, entre ellos Uruguay. La suba de tensión en Venezuela tras la ajustada elección llevó a los presidentes a convocarse de forma urgente. El presidente Mujica junto al canciller viajarán en la madrugada a Perú para participar este jueves de la reunión en Lima. Hay un resultado electoral que ha sido puesto en duda por el candidato que ha perdido la elección, el candidato de la oposición al gobierno, y eso ha llevado a que una suba de tensión en la situación política de Venezuela, que es mirada con mucha preocupación por todos los presidentes de la región. Lo que todos queremos es que el proceso venezolano siga en paz, sin violencia, y que se respeten los resultados electorales y que hagan los procesos constitucionales que están previstos para dar garantías a todos de que la elección cumplió con todos los requisitos. Uruguay reconoce a Maduro como presidente electo. Nosotros tenemos muy claro que ha sido una elección justa, ha sido una elección totalmente clara, más allá de que hay algunos elementos que hay que seguir viendo, pero es una elección que, como en todos lados, ha cumplido con los requisitos correspondientes y que ha ganado Maduro, es el ganador y es el presidente de Venezuela. Sobre el pedido de recuento de votos realizado por la oposición venezolana y